En 1992, un joven y aficionado a las carreras, Kazunori Yamaguchi, se levantó de la cama con ganas de llevarle al mundo la experiencia más cercana a la realidad posible de lo que sería conducir un auto de carreras a más de 300 kilómetros por hora. Esa idea, 5 años más tarde, y después de un arduo desarrollo, salió a la luz con el nombre de Gran Turismo, una saga de videojuegos que hoy en día tiene 7 entregas, y no solo eso, sino que también tiene una película. ¿Y qué película? Así es, mi gente, como pueden suponer por la introducción, hoy en el resumín, Barbie, patitas al rescate. ¿Qué mamada estamos viendo? Es broma. Hoy en resumín, Gran Turismo. La película empieza con nuestro prota Jan, un gamer no tan convencional, pues no es gordo, pero sí es un amante de los autos, así que se la pasa todo el día jugando Gran Turismo, soñando en algún día convertirse en un auténtico conductor de carreras. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Y ya veremos que está a punto de hacer realidad su sueño. Justamente le llegó a su casita un nuevo volante que había pedido para su simulador, para jugar bien Agustín. Ahora vamos directito a Japón. Aquí conocemos al buen Danny Moore, un muchachón que trabaja en el área de marketing de Nissan y está dando una conferencia a los peces gordos tratando de convencerlos de que le dejen llevar a cabo un proyecto para una academia que recluta a los jugadores más rápidos de Gran Turismo que se la pasan todo el día con el culo en el sofá para ponerlos en malditos cohetes con llantas. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Y sí, le aceptaron la idea, si no, no habría película. Pero con una condición, y es que debe encontrar a un director de ingeniería que garantice la seguridad de todos. No queremos sangre en las manos, ¿verdad? El problema es que todos los ingenieros buenos se negaron, y solo quedaba una última opción, Jack Salter, y como no, la peor de las opciones. ¡No tengo elección! Mi homie es un ingeniero retirado que ahora es mecánico de la escudería Kappa, que tiene como corredor estrella un baboso engreído que ni siquiera coge bien las curvas. El caso es que Danny va a intentar convencerlo y fracasa estrepitosamente. Hasta que en la noche, en medio de una cena, Jack discute con su conductor y renuncia a su trabajo en Kappa para ir a entrenar a los muchachos de la Academia GT. Con el ingeniero listo, solo faltaba reclutar a los nuevos corredores. Y eso lo harán enviando una notificación a todas las consolas con los mejores récords registrados. Y adivinen qué, nuestro protagonista tiene uno de los récords. Así que lo seleccionan para una carrera en simulador que decidirá si entra o no a la academia. Debido a esto, Jan solamente quiere practicar y practicar todo el día. Pero su hermano Kobe lo invita a escaparse para ir a una fiesta en la noche. De esa fiesta solamente salen 2 cosas relevantes. La primera es que conocemos a Andrew, el interés romántico de Jan. Lo segundo es que su querido hermano y uno de sus amigos se ponen hasta el culo de cerveza y por andar fastidiando en medio de la calle con otro auto enfrente de la policía, los detienen. Ahora, ¿qué hará Jan en esta situación? Darse a la fuga como buen negro. Oye, tranquilo, viejo. Al final, consiguen escapar de la policía, pero el que no consiguen escapar es de su padre, que ya los está esperando en la puerta. Y Jan, bien orgulloso, acepta admitir toda la culpa con la condición de que su hermano admita que él maneja mejor. Alan, qué pendejada hiciste. Y así fue, así que se tuvo que comer el castigo de su papá. Así que ahí lo tienen, perdiéndose una de las mejores oportunidades de su vida para subirse a un auto de carrera real, todo porque su padre lo llevó a trabajar en una estación de trenes. Pero nada, porque Jan con sus huevos morenos agarra su cicla y se fuga para llegar rápido al café donde tenía que hacer la carrera. Y aunque llegó con un ligero retraso, se puso en modo ultra instinto para remontar la carrera y terminar en la primera posición calificando para la Academia GT. Días después, ya llegados a la academia, las 10 personas que lograron ingresar conocieron a Jack, que les dio una amable y cálida bienvenida a la academia. Y voy a probar que no tienen lo necesario. De los que están en la academia solo son relevantes 2. Mati como el engreído que se cree mejor que todos, pero no es el prota, y Antonio como el españolete buena gente al cual llamaremos Toño. Allí todos van haciendo las pruebas y recibiendo entrevistas. En este proceso nos damos cuenta de que Danny tiene un favorito, y es, como no, Mati, porque aparte de buen conductor, es un buen showman, mientras que Jan no puede articular más de 2 palabras frente a la pantalla. Ya, cabrón, hable bien. El caso es que Jan está en peligro porque en una de las pruebas tenía que rebasar, pero el que iba adelante no lo dejó y terminó contra las llantas mientras llevaba a Jack de copiloto. Eso sí, Jan no se dejó caer, pues él sabía lo que había sucedido. Sus frenos se habían cristalizado y no había podido maniobrar bien. Cosa de la que se dieron cuenta después de probar el auto, dándole así el pase directo para quedarse en la academia. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora sí que sí, solamente quedan los 5 mejores.
los que se deben pelear por el primer puesto, por el privilegio de pertenecer a la escudería Nissan. Empiezan en el orden que estaban en la tabla, siendo Mati el primer lugar y Jan el quinto. Aún así, en la primera vuelta se pasa por los huevos al cuarto y al tercer lugar. En la séptima vuelta consigue adelantar a Toño, con uno de esos regates que no se tiraba ni Maradona en su prime. Ahora sí que sí, el final boss era pasar a Mati y pasar a la gloria. Solo debía llegar antes, pero sus carros estaban demasiado pegados y... que no se les olvide que Jan es el prota. Obviamente ganó. Casi por nada de diferencia, Jan termina siendo parte de la escudería Nissan. Y dentro de muy poco van a ir directo a su primera carrera para ganar la licencia de la FIA, cosa que veremos que no será para nada fácil. ¡Ya valió madre! Así que para no hacerla lenta, vamos directito a Austria al poderosísimo Red Bull Ring. Allí lo recibe todo el equipo de Nissan, de los cuales un 100% cree totalmente y desde lo más profundo de su corazón que Jan va a fracasar de la peor de las maneras, porque obviamente nadie confía en un mocoso que llegó a una carrera oficial después de jugar durante horas un jueguito. Pero ahí estaba, representando a una de las principales marcas de carros del mundo. Con nervios encima y todo, empezó la carrera de una manera espectacular, avanzando entre los competidores, y aunque algunos tuvieron accidentes, continuó de buena manera, superando al que a partir de ahora será su mayor rival, Kappa. ¿Y por qué digo que será su mayor rival? Pues así es, le da un besito en la cola y hace que el carro de Jan se descontrole por completo. ¡Eres una basura! Pasando de estar en el cuarto puesto con la licencia de la FIA asegurada a terminar en la posición número 27. ¿Pero creen que esto lo va a bajonear? Claro que no. Lo que sí lo va a bajonear es no poder ganar las 800 carreras que vienen después, donde a pesar de desempeñarse bien, bueno, a veces, no consigue terminar entre los 4 primeros para conseguir su licencia. Y ahora le queda su última oportunidad, el todo por el todo. Ahora sí viene lo chido. La carrera en el autódromo de Dubái, la cual empezó para el culo porque Kappa lo hizo chocar contra una de las bardas y le quitó uno de los espejos retrovisores. Aún así, Jan se recupera, con el único problema de que para alcanzar el cuarto lugar debería superar tanto a Schilling como a Kappa, los cuales le dieron tremendo abracito, hasta que Jan saca una de esas regateadas mágicas, frenando y rebasando a los dos babosos, posicionándose en cuarto, hasta que Kappa acelera como un maldito enfermo y obviamente termina chocándose y dando 20 vueltas en el aire, aunque sale ileso porque aún le tiene que joder un poco más la vida a Jan. Oye, Frank, eres una basura. Aún con choque y que una de las llantas le rompió el parabrisas a nuestro prota, consigue terminar cuarto, quedándose así con la licencia de corredor oficial. Después de esto, viene un montón de desarrollo de personaje. Firma la licencia en Japón, se lleva a Andrew y se la besuquea. Conversa y se hace más cercano con Jack. Todo esto hasta su siguiente carrera en Nürburgring, una de las pistas más exigentes y peligrosas que hay. Y no es de a huevo, pues si bien Jan se iba acercando al segundo lugar, una inclinación peligrosa terminó haciendo que su auto se eleve, causando un accidente que lo vieron sus padres y su equipo. ¡Ya valió madre! Jack llegó al punto del accidente y se lo llevaron en helicóptero para atenderlo en el hospital. Allí, al despertarse, se encontró con Jack y Danny, quienes le dieron la noticia de que los afectados por el accidente no habían sido únicamente él, sino que también había fallecido un espectador. La noticia derrumbó totalmente a Jan. Se sentía triste y culpable, incluso echó a sus compañeros. Y lo peor del caso no es solo lo destrozado que se sentía, sino que el hijo de puta de la escudería Kappa les echó más tierra e inició un movimiento para prohibirle a los corredores de simulador correr carreras profesionales. ¡Eres un monstruo sin corazón! Es gracias a Jack, que lo llevó al mismo autódromo y le explicó que él también había tenido un accidente, que Jan decidió continuar corriendo y no achicopalarse. De este modo, solo les quedaba una opción para recuperar la reputación de los jugadores de simulador, y era quedando en el podio en la carrera más exigente a nivel físico y mental, las 24 horas de Le Mans. Requerían también de un equipo de 3 corredores para hacer cambio, así que recurrieron a los viejos confiables, los mejores de la academia GT, Mati y Toño. Cada uno tendría que ir conduciendo en turnos de 3 horas, pero antes de iniciar la carrera, lo más importante, Jan recibió la visita de su padre, quien después de ver todo lo que logró de puro jugar jueguitos, ahora sí lo apoya. Ay, qué bonito. Vamos a lo que queremos ver, la carrera. Todo empieza relativamente bien hasta que empieza a ir relativamente mal, porque Jan ve cómo se choca uno de los competidores y le llegan recuerdos de Vietnam.
de cuando él también se accidentó. ¿Pero qué creen? El Sensei Jack le da su charla motivacional al muchachón y vuelve a la carrera rebasando como un psicópata. Hasta ahora se pasan las 3 primeras horas y empiezan a rotar, a avanzar posiciones, poco a poco, posición 9 y cada vez más cerca del podio. Pasan las primeras 12 horas, 14, 15, 16, en menos de un momento faltan 5 horas y van en la 4ª posición, casi saboreando el podio. Pero a Toñito le da un calambre en la pata. No solo eso, sino que en los pits se demoran por un accidente y ¡pumba! De la 4ª posición a la 9ª, quedando en las manos de nuestro protagonista adelantar todas las posiciones para poder conseguir el podio. Y ay papá, Jancito le mete candela. No solo va adelantando como alma que lleva el diablo, sino que incluso rompió uno de los récords que había en la pista. Así hasta recuperar el 4º puesto. Y una vez más tenía a Capa adelante, pero con velocidad, y después de alcanzarlo con una maniobra preciosa, Jan logra ganarle en la recta y conseguir así sobreponerse para ganar el podio. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Lo logró. Haciendo que así se sientan orgullosos incluso los que no creían en él. Y bueno, algo que yo no les había comentado es que la historia está basada en hechos reales. Jan realmente existió, realmente jugaba en simuladores y ha corrido más de 200 carreras. Y no solo eso, sino que fue su propio doble de acción en la película. El macho. Toda una bestia. Pero bueno, ya va siendo hora de terminar este video. Si fue de su agrado, ya saben que pueden dejar un comentario y una buena me gusteada. Aunque a ustedes no les cuesta nada, para mí es de gran ayuda con el algoritmo. Por ahora no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el próximo resumín.